para escuchar también tu opinión, Jaime, de las labores que ya se realizan y sobre todo tratar de aportar más al respecto de las condiciones en las que vive la gente allí en Guerrero, condiciones que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo, al paso de la desigualdad que causaron estos gobiernos infames y corruptos de antaño, también con el contexto de que una circunstancia que no se puede negar es que se ha reducido la pobreza radicalmente, según cifras oficiales, en este sexenio, pero bueno, aún continúan los estragos y son siempre mucho más vistos cuando hay una emergencia, cuando hay una circunstancia, una catástrofe climatológica. Sí, y esto demuestra una vez más la importancia de tener un Estado fuerte, un Estado con capacidad de respuesta. Hemos visto que desde ayer estaba desplegado el plan DN3 de la Defensa Nacional. Para todos aquellos que critican el ejército mexicano, que dicen que este gobierno ha militarizado el país, pues el ejército sirve, entre otras cosas, para llevar adelante, para implementar este tipo de programas, que son de los programas más eficaces, que llegan hasta el último tejido de la población, principalmente en las zonas más pobres, más depauperadas. Esto te demuestra, Antonio, una vez más, la importancia del Estado. Ante catástrofes de carácter natural, ante pandemias, el Estado es el único que tiene la fortaleza y la sabiduría para salir al paso de esta situación. Tenemos entendido que siguen también despachándose hacia el área de Guerrero elementos del ejército con avituallamientos, con medicamentos. A mí me ha gustado muchísimo los reflejos de Zoé, el director de Seguro Social, que inmediatamente se puso a la tarea de monitorear y también ordenar el despliegue de cuadrillas de médicos que atiendan en primeras urgencias. Y esto es digno de tomar en cuenta porque, a diferencia de otros países, por ejemplo, a nuestros hermanos de Centroamérica, realmente cada vez que pasan por este tipo de desastres naturales, no tienen la capacidad de respuesta que sí tiene, por ejemplo, el Estado mexicano, con el despliegue del ejército, con la implementación del plan DN3, con el envío de avituallamientos, con el despliegue ahora. Este es un fenómeno muy interesante, cómo ahora el IMSS que estaba y todo el sector salud que estaba prácticamente en cascajo, cómo ahora IMSS Bienestar está empezando a mostrar su utilidad, ¿no?, ante este tipo de desastres. A mí me da mucho gusto que el IMSS Bienestar esté respondiendo de esta manera. Y esto te habla también de la importancia que le concede el gobierno de México a estas zonas, principalmente en el estado de Guerrero, que sabemos, como tú bien has dicho, que ha sido un estado castigado durante muchos años, durante décadas, por gobiernos corruptos, por gobiernos que se aliaron con el crimen organizado, por la irrupción del narcotráfico, por ser un polo de atracción turística que desafortunadamente tiene mucho que ver con el trasiego de drogas. Es un estado complicado, es un estado difícil. La gobernadora realmente heredó un estado con una hipoteca terrible en materia de pobreza, en materia de seguridad. Hay quien ya desde algunos medios hablan de la muerte del estado de Guerrero, de la incapacidad de la gobernadora, pero evidentemente ya estamos acostumbrados a que la oposición se aproveche de este tipo de desgracias, son como buitres. Yo ayer estaba viendo, Antonio, el debate sobre los fideicomisos y hubo quienes tuvieron el atrevimiento de comparar la desaparición, la extinción de estos fideicomisos con la tragedia que estaba a punto de ocurrir en Guerrero. Es decir, el huracán Otis ha tenido un efecto tan devastador como lo tendrá la desaparición de los fideicomisos. Fíjate, qué grosera comparación de esta gente de la oposición que francamente yo ayer, ya realmente no me sorprende, pero ayer mientras yo monitoreaba cómo iban las cosas evolucionando en Guerrero, estaba con un ojo a cómo evolucionaba el tema de Guerrero y otro
al debate en la Cámara de Senadores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de los senadores mexicanos del PRI, del PAN! ¡Cuánta verborrea! ¡Cuánta verborrea! ¡Cuánta desinformación! Ahora se vale de todo para defender los fideicomisos de una clase privilegiada, de una casta privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. Pero qué bueno que el presidente ha dado este golpe de timón para poner la atención sobre lo realmente importante, que es el estado de Guerrero, el papel tan fundamental que va a jugar, por ejemplo, la Coordinación Nacional de Protección Civil en esta tarea. La Coordinación Nacional de Protección Civil es una institución que durante estos 5 años ha tenido que salir al paso de desastres mineros, desastres naturales, accidentes. Realmente yo creo que la labor del Ejército y de la Coordinación Nacional de Protección Civil son los auténticos pilares de respaldo de la población civil en estas épocas en las que los desastres naturales nos maltratan, querido Antonio. Sí, hace rato el mismo Calderón, el comandante Borolas, hacía una declaración también infame al respecto, pero bueno, así son esos políticos que se aprovechan siempre de la tragedia como los buitres que son, como los opilotes que son. Permíteme, querido Jaime, abusar de tu confianza para terminar con un tema que me parece interesante y que vamos, es obviamente muy distinto de lo que pasa con Otis, pero aprovechando que